En punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Hoy es 9 de abril de 2019 y esto es Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio, Marilia García. En la dirección técnica está César Arteaga. Les saluda, como todos los días, Argenis Barreto a nombre de todo el equipo, y les recuerdo que aparte de nuestra señal en AM, usted nos puede también sintonizar en internet en la cuenta de YouTube rcr.tv, la radio UCB. Los invito a que se suscriban allí y nos den un me gusta. También nos puede ver en Periscope en @RCR750 y en nuestra cuenta de Twitter @RCR750. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, insistió este lunes en Washington en descartar la posibilidad de una intervención militar en Venezuela y recalcó que esa opción corresponde a los venezolanos. Ninguno de nuestros países irá a intervenir en Venezuela de manera militar. La intervención que está siendo hecha es política y económica. La cuestión militar es de los venezolanos, dijo el funcionario de visita en Estados Unidos. Mourão, quien previamente visitó la ciudad de Boston, consideró que la situación en nuestro país no se puede pensar que será solucionada de la noche a la mañana y opinó que los problemas son muy complejos. Por su parte, la estadía de Mike Pompeo, el vicepresidente norteamericano en Cúcuta, tendrá como objeto visitar a las entidades que prestan apoyo a los refugiados venezolanos y el evaluar los retos que ha impuesto el cierre de la frontera. Esta gira de Pompeo entre el jueves y el domingo servirá para profundizar las alianzas de Estados Unidos en el hemisferio occidental, dijo en un comunicado el vocero del funcionario Morgan Ortagus. La idea es fortalecer el compromiso compartido con la democracia y los derechos humanos, hablar sobre las crecientes oportunidades de generar prosperidad para la gente en la región y juntar apoyo específicamente para la democracia en Venezuela, destacó Ortagus. 9:04. La organización Refugees International denunció que los venezolanos recurren a grupos criminales en su intento por salir del país y encontrar asilo en otras naciones de la región debido al endurecimiento de los controles en las fronteras de los estados receptores. Naciones que han mantenido sus fronteras abiertas presentan requisitos más estrictos para la entrada de venezolanos desplazados por la crisis humanitaria que vive nuestro país. El ente señaló que una media de 5,000 venezolanos abandona el país cada día y que cada vez más personas mayores, discapacitadas y menores de edad intentan cruzar las fronteras y buscar asilo. 9:05. En otras informaciones tenemos que el expresidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Fergus Walshe, expresó su rechazo al racionamiento eléctrico que se anunció para todo el país. El 18 de julio del año pasado, que yo estuve en Caracas en la asamblea de Fede Cámaras, ya yo advertía de lo que estábamos viviendo aquí en el estado Zulia, que eran horas sin electricidad, por lo tanto sin producción, sin venta, sin servicio, y aunado entonces al exceso de calor por falta de energía eléctrica, también se nos une la falta de agua. Hay muchos sectores ahorita que todavía siguen sin agua, aunado a que todavía hay sectores, por ejemplo, Machiques, que siguen sin electricidad, el sur del lago. De verdad que esto es catastrófico. No podemos pensar que estamos en el 2019 y seguimos pensando en que nos van a dar 2, 4, 6 horas, 8 horas de luz diaria. Hay tanta modernidad y nosotros saltando para atrás. No puede ser. ¿Cuántas veces han lanzado esos programas y resulta que no se cumplen y es un desastre? Aparte que hace un año se les quemó un patio cerca de Caujarito, donde está la base en el BEN, y ellos perdieron la pantalla de programación del estado Zulia, donde podían ver dónde bajar un switch y subir otro para energizar o quitar energía en algún lado. Aquí están trabajando casi a ciegas.
y el desastre cuando tú oyes todas las noches, todo el día, los estallidos de transformadores por la cantidad de suministro elevado de electricidad. Aquí el que no tenga protector pierde equipos de electrodomésticos o de aires acondicionados. A las 7:10 de la mañana de este martes, el expresidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Fergus Balche, destacó cómo están afectando estos constantes apagones al sector comercial en el estado Zulia. De verdad que es patético ver cómo las empresas estamos perdiendo la producción completa, los niveles de servicio completos, porque es que no podemos creer que vamos a trabajar de 8 a 12. Cuando llegas a tu oficina a las 8, a las 8:30 te quitaron la luz hasta las 12. Lo escuchamos. En el primer apagón tuvimos un promedio de unos 100 y pico millones de dólares de pérdida con los saqueos y las quemas. Ahora, de ahí en adelante es tan difícil poder sacar un promedio de las pérdidas, tanto por los saqueos como ahora por la falta de venta y que afecta tu utilidad. O sea, hay que manejar una serie de conceptos que por supuesto va en contra inclusive del mismo Estado, que va a dejar de percibir impuestos. Por su parte, Armando Chacín, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos FEDENAGA, aseguró que la crisis eléctrica está afectando la producción de leche. Así lo destacó a las 7:40 de la mañana de este martes. De que en el país se producen alrededor de 4 millones de litros de leche y que hay en peligro de extinguirse más de 700 litros de ese 1.260.000 litros de leche líquida que se saca en el país por diferentes razones. Una, por la energía eléctrica; otra, porque no hay combustible para irla a buscar del campo hacia las unidades de transformación de la leche; otra, porque las unidades de transformación de la leche no tienen combustible ni energía eléctrica para poderla procesar; y por supuesto tampoco la tienen fácil para poderla llevar a los centros de consumo. Entonces ya allí te dibujo más o menos un panorama de lo que está pasando. Pero peor aún es que en las zonas rurales, en donde se produce el alimento para las urbes y para los centros poblados, se tienen 16, 18 horas sin energía eléctrica al día, después que llegó 11 días sin tener energía eléctrica a esa zona. Llega de 4 a 6 horas. Entonces básicamente es imposible, inviable poder tener un alimento que es perecedero con buena calidad. En este sentido, el presidente de FEDENAGA, Armando Chacín, explicó qué está haciendo este sector para tratar de solventar la situación. Sectores agropecuarios, bueno, muchos han mandado a mamar los animales, los becerros, a las vacas. Otros han podido maniobrar, porque esa es una leche que era específica, no estaban los productores agropecuarios, se dediquen a llevarle a las plantas transformadoras ese producto. Otros están empezando a hacer quesos artesanos. El 80% de la leche que se produce en Venezuela aproximadamente está haciendo queso artesano, queso de finca que llaman, o de cincho, y la que se mama los becerros, que son 700, 800 litros de leche, aproximadamente el 16% de la producción de la leche del país. Una vez, ya tienen más o menos un mes los becerros están mamando, una vez que nosotros queramos volver otra vez a hacer el ordeño, vamos a conseguir que esas vacas se acomodaron, o se acomodaron biológicamente a lo que succiona el becerro, porque es una glándula que, al no ser ordeñada a fondo, se va a secar, y esto se recupera única y exclusivamente después que se preñe nuevamente el animal y pasen 9 meses. O sea, una lactancia en un mercado mermado de alimentos como el de Venezuela, eso es un duro golpe para los anaqueles de los supermercados. Nora Bracho, diputada a la Asamblea Nacional por el estado Zulia, calificó de momentos muy duros y de mucha violencia la situación que vivió el pasado sábado en la marcha de la oposición registrada en esa entidad cuando se dirigían a la sede de Corpoelec en Maracaibo para protestar por los constantes apagones. De mucha violencia de la Guardia Nacional hacia una marcha que iba haciendo lo que el pueblo, el ciudadano, le corresponde, una protesta pacífica hacia Hidrolago por la situación del agua en el estado Zulia. Eran 2 marchas, una en Maracaibo Oeste, que iba hacia Corpoelec,
reclamando el servicio eléctrico, y en la otra que me correspondía estar presente hacia Hidrolago. De verdad que una situación de exceso violencia. Nosotros, fíjate que hay un video que está rodando, y gracias a Dios por el video, porque a veces esos testimonios son fundamentales para que la gente entienda el contexto. Nosotros íbamos caminando pacíficamente e inmediatamente, o sea, la Guardia Nacional nos iba siguiendo. Primero la tanqueta estaba a un lado de la marcha, después se apostó hacia Plaza de la República, después se apostó frente a nosotros, y bueno, comenzaron a disparar inmediatamente de nuestra marcha, a dispararnos, a lanzarnos bombas lacrimógenas. Yo me acerqué intentando mediar con quien dirigía ese pelotón, no sé cómo llamarlo, de la Guardia Nacional. La diputada Nora Bracho destacó cómo ha retrocedido la calidad de vida de todos los venezolanos. Primero, porque están en la quiebra, y segundo, porque han sido también víctimas de los saqueos. Entonces, es una situación gravísima, y yo todo eso se lo dije a ese Guardia Nacional que se veía que tenía más carreteras que todos los demás, y eso sí, no tenía su nombre colocado en donde debía, allí en el frente de su chaqueta. Y me recibió con una sarta de groserías impublicables que no los puedo ni siquiera repetir al público ni al aire, y peor, denigrantes para una mujer. Las cosas que me dijo, yo le dije, pero bueno, respéteme, por favor. Yo lo que le estoy diciendo es que venimos en paz, venimos tranquilamente. Pues él siguió insultándole y me dijo, y es más, yo le dije, mire, soy diputada de la Asamblea Nacional, tenga un poquito de respeto, por favor, que si no por mí como mujer, como diputada. Es más, te vienes conmigo, chica. En otras informaciones, Keta Stephanie, secretaria de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV, afirmó que la aplicación de la Ley de Garantías que aprobó la Asamblea Nacional debe ir ahora a la consulta pública. Así lo indicó esta mañana a través de RCR. De manera que la ciudadanía en general y los trabajadores en particular discutan el articulado que se ha propuesto, e inclusive los expertos en materia laboral, por ejemplo, de nuestras universidades, nosotros le vamos a llevar ese material para también discutirlo con ellos, porque bueno, el derecho a este país es un marco jurídico, en este país hay cosas que cambiar, el derecho es un asunto serio, y nosotros queremos una ley que realmente blinde la lucha que libran hoy los trabajadores en Venezuela. En la situación que hay actualmente, los trabajadores tenemos dos grandes roles que estamos y vamos a cumplir. Uno es la restauración de los derechos sociales en el país, que está descansando fundamentalmente en la clase trabajadora, y el otro va a ser la reconstrucción de este país, que solo se va a lograr con trabajo, y donde nosotros tenemos en las distintas áreas, los distintos sectores, la experiencia y la voluntad para lograrlo. Keta Stephanie, secretaria de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV, destacó que la idea de esta ley es proteger al trabajador. Trabajador que está en esa lucha en este momento, proteger a los trabajadores, porque han sido objeto de represión por parte del Ejecutivo Nacional. O sea, Nicolás Maduro no ha entendido que su periodo presidencial terminó el 9 de enero. Él es hoy expresidente, y en el afán de mantenerse ahí está reprimiendo cualquier manifestación de disidencia que haya, y las manifestaciones de disidencia se están multiplicando en el sector de los trabajadores públicos, y las respuestas son despidos masivos por razones políticas, detenciones. Tenemos a Rubén González ahorita ya en una situación de no solamente está en una cárcel militar, sino que hay un acoso hacia la familia, hay un acoso hacia él, no le permitieron la visita, lo mudaron de cuarto. Es decir, hay una situación de acoso que esa de él refleja en lo que es el acoso que viven los trabajadores del sector público, que requieren de una ley que los proteja. 9:16, vamos a revisar algunas páginas web. Nos dice La Patilla, entre otras informaciones. Al navío, la arremetida de Estados Unidos contra Maduro alcanza a Cuba y puede subir la tensión con Rusia.
Es un trabajo escrito por Zenaida Amador. Habla de la situación que está viviendo el país con respecto del país norteamericano. El noticiero digital destaca una denuncia que hace Valentina Quintero. El incendio en el Parque Nacional Macarao lleva 9 días. Esto es una denuncia que ella hace. Esto es en el estado Miranda. Así lo denunció Quintero a través de su cuenta de Twitter al tiempo en que alertó que las comunidades aledañas están desesperadas por ayuda. Tenemos también ahora, para conocer el estado del tiempo, Ángel Graterol en línea. Muy buenos días, Ángel. Buenos días, ¿qué tal? Un placer como siempre. Bueno, sí, efectivamente las condiciones meteorológicas para el país durante las próximas 24 horas tenemos que se mantiene estabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional. Esta estabilidad atmosférica originada por una dorsal anticiclónica, un sistema de alta presión hacia la zona del Atlántico Norte. La alta presión no es más que masa de aire de los niveles altos hacia los niveles bajos, la cual no permite mayor formación nubosa y por eso origina cielos despejados y lluvia en gran parte del país. Sin embargo, bueno, esto también, como lo hemos venido anunciando, lo hemos venido en estos últimos días presentando este aumento del progresivo de las temperaturas vespertinas. Esto aumenta igualmente el riesgo de incendios forestales en gran parte del territorio nacional. Igualmente prevalece lo bastante típico para la época del año, la calina generalizada, esto por suspensión de polvo y humo en la atmósfera. Por otro lado, hacia el sur del Zulia, Amazonas, Táchira, sur de Bolívar y el territorio Esequibo, se pueden generar algunas áreas de nubosidad con algunas lluvias aisladas. Esto a la situación local de estas regiones, efectos convectivos locales producto del viento sobre la misma orografía. Las temperaturas extremas acá en la zona de la Gran Caracas, la máxima en la tarde de aproximadamente 31 grados, mientras que la mínima en horas de la madrugada estaría rondando los 19 grados centígrados. El oleaje, bueno, de 0.5 a 1.6 metros de altura en las costas venezolanas. Así están las cosas en cuanto al tiempo. Adelante, estudio. Sí, Ángel, una pregunta. ¿Cuánto tiempo más se calcula que durará la calima que nos está afectando en la ciudad capital? Bueno, por lo menos durante el mes de abril, mientras prevalezca este sistema de alta presión que se ha intensificado bastante, típico para el mes de abril, para esta época del año. Como te comentaba, esa masa de aire o presión de masa de aire de los niveles altos hacia los niveles más bajos no permite que esta contaminación, que este humo, que esta situación que se nos presenta, el polvo, el humo que se nos presenta acá en la zona, no se esparce totalmente en la atmósfera y por eso se mantiene allí en los niveles bajos, casi a nivel de superficie, y por eso vamos a tener este fenómeno. Y en cuanto a la producción de las lluvias, ¿se esperan que comiencen en mayo? Estadísticamente hablando, ya a finales de abril, la primera quincena de mayo, ya el periodo lluvioso comenzaría a establecerse en el país desde el sur hacia el norte, aproximadamente primero sur de Amazonas, hacia el sur de Apure, parte de Occidente, y ya para lo que es finales de mayo, junio, estaría presente ya para toda la zona centro-norte costera. ¿Aún así ha estado lloviendo hacia el occidente del país, en la zona andina? Bueno, sí, acuérdate que lo que es la zona andina, el sur del Zulia, son situaciones locales que se nos presentan. A pesar, como lo hemos comentado, yo siempre lo comento, a pesar de que estamos en el periodo seco, en Venezuela se siguen presentando algunas precipitaciones. Igualmente que en el periodo de lluvia va a haber momentos en que vamos a tener alguna situación de que no se presente precipitación. Venezuela, por su situación geográfica, tiene este comportamiento en cuanto a la situación climática. Muchísimas gracias, Ángel, por este contacto. Que tengas buenos días. Un placer, como siempre. Será hasta otra oportunidad. Hasta luego. Nosotros tenemos que ir a publicidad y volvemos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. CAE Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@caesport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. CAE Export cubre todo el territorio nacional. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Les habla Rafael del Rosario.
Nuestra Constitución, en su artículo 57, establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones, sin que ningún órgano del Estado pueda censurarlo. No te quedes callado. Haz valer tus derechos. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Dentro del campo de la psicología de la salud está la psico-oncología, que es el estudio psicológico o es la acción del psicólogo en el campo de la oncología. Entonces se busca abordar los problemas emocionales, los problemas psicológicos que pudiese presentar la persona que está vivenciando un problema oncológico. No solamente si tiene un problema, sino también para la prevención de los mismos también. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. El agua contaminada pues produce todos estos cuadros, no solamente diarreicos. Ahorita tenemos un brote bastante importante de hepatitis A que también es transmitido por el agua contaminada. Entonces son muchas enfermedades que son transmitidas por el agua que no estamos previniendo en este momento. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Israel, donde más de 6 millones de ciudadanos votan este martes en unas cruciales elecciones legislativas que deciden si el primer ministro Benjamin Netanyahu seguirá dominando la política de esa nación hebrea. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían. El primer ministro Benjamin Netanyahu aplicó toda su energía para convencer al electorado a otorgarle la jefatura del gobierno por quinta vez, la cuarta consecutiva. Netanyahu, contra quien pesan 3 cargos por corrupción y soborno sujetos a audiencia preliminar, espera poder formar coalición de gobierno con las fuerzas religiosas y de la extrema derecha que puedan garantizar la aprobación de una ley retroactiva que prohíba juicios contra un primer ministro en funciones. Frente a él se presentan no uno, sino 3 excomandantes en jefe del ejército, encabezados por uno de ellos, Benny Gantz, que en 3 meses desde su aparición política al frente de un partido de centro, logró arrastrar tras de sí a todo ciudadano que quiere deshacerse de Netanyahu y crear un nuevo orden de respeto y unidad después de años de división y sectarismo. En Estados Unidos, una corte de ese país bloqueó una medida anti-inmigración del gobierno de Donald Trump, que consiste en devolver a México a solicitantes de asilo mientras sus casos son analizados. Los detalles en el siguiente reporte. La justicia vuelve a frenar la política migratoria del presidente estadounidense después de los fallos judiciales contra la prohibición de pedir asilo para los clandestinos o la revocación del DACA, regularización de menores. Ahora una corte de California prohíbe devolver a México a las personas que solicitaron asilo mientras se resuelven sus casos. Cientos de personas han sido trasladadas a México desde enero, una política que comenzó a aplicarse en el puesto fronterizo de San Isidro, en el estado de California, y luego se extendió a otros puntos de la frontera. En su fallo, el juez Richard Seaborg estima que la política Quédate en México expone a los extranjeros a circunstancias indebidamente peligrosas. Se trata de un nuevo revés para Donald Trump, que busca por todos los medios, caiga quien caiga, endurecer su política migratoria a pesar de las leyes y de una Cámara de Representantes controlada por la oposición demócrata. Esta decisión judicial interviene además en un contexto de bajas entre los responsables de aplicar su política migratoria, la más sonada últimamente, la renuncia o cese de la responsable de la Seguridad Nacional, Kristen Nielsen. Representantes del exilio y de la comunidad cubano-estadounidense del sur de la Florida expresaron este lunes al senador republicano Rick Scott su preocupación por el atraso del gobierno de Estados Unidos en implementar las normas legales que permiten reclamar propiedades confiscadas por la revolución en Cuba. Scott, que fue gobernador
gobernador de Florida hasta enero pasado, se reunió con líderes de la Asamblea de la Resistencia Cubana, una coalición formada por organizaciones de dentro y fuera de Cuba, y con empresarios y políticos que reclaman que se apliquen de una vez los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton de 1996, con la que durante la presidencia de Bill Clinton se reforzó el embargo a Cuba. En otras informaciones del panorama internacional tenemos que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, sigue de cerca las protestas en Sudán y pide a todos los manifestantes a que eviten la violencia. Más información en el siguiente reporte. Los manifestantes llevan 3 días ante el cuartel general de las Fuerzas Armadas para obtener su apoyo en el pedido de renuncia del presidente Omar al-Bashir. Se trata de un nuevo impulso en las manifestaciones que duran desde diciembre pasado, desatadas tras el aumento brutal del precio del pan. Recordemos que los soldados no han participado en la represión junto con las fuerzas especiales y el poderoso servicio de inteligencia de Sudán. Por primera vez, el ejército de manera clara expresó su desacuerdo con la política de represión ejercida por el gobierno. Deberíamos aprender de la historia de Sudán porque el ejército siempre ha sido un puente entre los gobiernos dictatoriales y el pueblo hacia una transición hacia un régimen democrático. Las manifestaciones se organizaron por la decisión del gobierno de triplicar el precio del pan en un país sumergido en la crisis económica. Las reivindicaciones llevaron rápidamente a exigir la renuncia de Omar al-Bashir, quien dirigía el país tras el golpe de Estado de 1989. 9:28, si estamos llegando al final, pero antes tenemos servicios públicos. La señora Aida Margarita está solicitando metotrexate, prednisona y meloxicam, si no me equivoco es lo que tengo aquí escrito. Su número de contacto es el 04-12-934-4775. Judith Pérez está buscando bisoprolol y ácido fólico. La pueden contactar al 0414-325-3168. Y Douglas Reyes, pregabalina y Alpran de 1 miligramo. Lo pueden llamar al 0212-888-5901. Así finalizamos. Será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.